las diapositivas. Cierra la sesión. Minimiza. Minimiza. Ese es. Ya. Ahora que sería participantes. Ya. Aquí. Sí. Saluda, ya está bien. Ya seguro, ya está bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Cecilia. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión respecto del módulo 2. En virtud a lo que habíamos tratado la sesión 1, habíamos visto básicamente las actuaciones preparatorias, lo que significa y básicamente la finalidad de la norma. Que para que nosotros entremos a esta etapa, que son actuaciones preparatorias, decíamos que teníamos que tener en claro muchas veces la finalidad de la norma, a su vez tener el conocimiento de los principios, para qué sirven los principios, de qué forma nos va a ayudar los principios a aplicar en cualquier hecho o acontecimiento dentro de un proceso de la contratación pública, la importancia de ellos también en el caso de que existiese algún vacío por parte de la normativa. Ahora, vamos a continuar con la segunda sesión y nos habíamos quedado básicamente en el inicio del Plan Anual de Contrataciones, denominado o llamado comúnmente PAC, ¿no? Plan Anual de Contrataciones. Y habíamos dicho que era un instrumento de gestión, también habíamos dicho cuáles eran las características, sus finalidades, y entre las características del PAC, que era un instrumento que tenía la formalidad, que era público, del acceso público, ¿verdad? Habíamos dicho también la importancia del Plan Anual de Contrataciones. Ahora vamos a ver una estructura más a fondo y sobre la naturaleza propia de ese instrumento de gestión llamado Plan Anual de Contrataciones. ¿Bien? Entonces, como habíamos hablado, que en las actuaciones preparatorias de un proceso de la contratación son aquellos insumos, son aquellas actuaciones, actos administrativos que están de una forma u otra llevados por aquellos funcionarios, servidores públicos que en su momento se convierten en operadores de materia en contratación pública, porque no nos olvidemos que cada uno cumple un rol en cada etapa del proceso de la contratación. Ahora, yo puedo ser funcionario público de una cierta área y me convertiría de repente en un proceso de la contratación pública como área usuario, ¿no? Entonces yo tengo que ver la delimitación, la responsabilidad respecto a ese factor, respecto a esa determinación o a esa nominación como área usuario. ¿Bien? También decíamos que hay funcionarios que cumplen, o logísticos, llamados OE, ¿no? Los órganos encargados de las contrataciones, que también cumplen sus obligaciones y sus responsabilidades. Y así sucesivamente, en la medida que vayamos conociendo más o abordando más los temas en materia de contratación pública, vamos a ir conociendo otros actores que tienen una participación importante en todo el proceso de la contratación pública. Ahora, hay que dejar en claro que la metodología que estamos empleando y de trabajo, como lo dije en la clase anterior, para los que recién se unen, cualquier consulta me la pueden hacer mediante el chat y yo gustoso se la responderé. ¿Bien?
Ahora, si hay alguien de que no me escucha o de repente no le está llegando bien la señal, también me lo hace conocer para ver cuál es el motivo, de repente, la circunstancia que está generando ese pequeño impercance. Ahora, tenemos que el plan anual, como hemos dicho, es un instrumento de gestión, pero ¿cuándo el plan anual o cuál es el procedimiento adecuado para iniciar un plan anual? La norma nos establece que durante el primer semestre, todas las entidades públicas deben de determinar su cuadro de necesidades. Y el cuadro de necesidades, señores, es aquella necesidad propia de cada área usuaria de una entidad proyectada sobre las metas institucionales. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo soy el área de contabilidad, yo como área usuaria de repente requiero para el próximo año hacer una implementación de una directiva en cuanto al ejercicio contable para el año 2019. Eso por decirles el área. Él establece una necesidad, o un cuadro, sus necesidades establece, y él lo determina y lo hace de conocimiento a lo para que éste sea implementado. Si yo soy, por decir, área legal, entonces yo de repente requiero la contratación o la prestación de un servicio de implementación de un software, por decir, ¿no? Entonces yo ya estoy haciendo, dentro de mis cuadros de necesidades, estableciendo lo que yo voy a requerir posiblemente para a futuro el ejercicio fiscal siguiente. ¿Bien? Ahora, durante este primer semestre dice la norma que todas las áreas usuarias deben de programar. ¿Qué deben programar? Aquellos requerimientos a convocar el año fiscal siguiente. Entonces, así como les explicaba con el ejemplo, si área legal, contabilidad, de repente administración, de repente logística, de repente en la gerencia de desarrollo social de la entidad, hacen sus requerimientos en cuanto a las necesidades. Y ya hemos dicho también que las necesidades son básicamente en base a las metas institucionales, que vienen o dan como lugar a ello, a que las metas institucionales tienen que ir dirigidas, ¿no? O tienen esa dirección en cuanto al beneficio de la ciudadanía o de la comunidad o el entorno a la jurisdicción o la competencia que tenga esta entidad, sea gobierno local, regional o sea de repente un ministerio. Bien, entonces, cada usuaria durante el primer semestre, sobre la base del POI, el Plan Operativo Institucional, ahí van a estar insertadas todas las metas institucionales, ¿ya? Es lo que requiere la entidad. Es básicamente todos los requerimientos generalizados que la entidad tiene que cumplir o quiere cumplir para el año fiscal siguiente. Todas las áreas van a programar todos sus requerimientos para convocar al año fiscal siguiente. Bien, ahora, durante ese primer semestre que las áreas usuarias van a hacer su programación de requerimientos, de repente, vamos a suponer, una área, determinada área, dice, yo requiero 1, 2, 3, 4 requerimientos. Muy bien, estos requerimientos son los que yo voy a necesitar para el año fiscal siguiente. Ahora, no solo basta como el requerimiento común y simple que solía realizarse con la norma anterior, sino además el requerimiento tiene que ir acompañado con las especificaciones técnicas, si estamos hablando de un requerimiento de un bien, por decir, de un equipo, de una maquinaria, de un insumo, de algún bien. Si de repente es una prestación de servicio, si requiero el pintado de un local, o el refaccionamiento de un local, o la descolmatación de un dren, o el mantenimiento de una instalación, entonces estamos hablando de un servicio, tiene que ir acompañado el requerimiento con sus términos de referencia, que son TRs. Y si estamos hablando pues de un proyecto, la descripción de proyecto para el tema de ejecución de obras. ¿Bien? Entonces, en resumidas cuentas, el requerimiento que establece todas las áreas usuarias a efecto del cumplimiento del primer semestre del cuadro de necesidades tiene que ir de la mano, a su vez, con la especificación técnica si es un bien, los términos de referencia si es un servicio y la descripción de proyectos en caso de ejecución de obras.
Una vez que se hace, ¿no? Ya se tienen los requerimientos por parte del área usuarias y que éstas están comprometidas con sus especificaciones técnicas, término de referencia y descripción de los proyectos, el OE hace una coordinación con el área usuaria y hace una consolidación y valoriza las contrataciones. Es decir, va a haber una consolidación de lo que los requerimientos y los requerimientos más sustantivos o más relevantes para el ejercicio o para la gestión. ¿Y por qué ello? Porque no nos olvidemos que si bien es cierto, el PAC, o sea, el cuadro de necesidades, va a ir sobre la base del POI, o sea, va a aterrizar en el proyecto, en el plan operativo institucional, también tenemos que tener otra fuente, porque hemos dicho que el plan anual es integral, y es integral porque tiene que ir de la mano con otros mecanismos u otros instrumentos de gestión como el POI, el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado, tenemos nuestros requerimientos, ahora tenemos que ver también con qué dinero, con qué plata vamos a poder realizar estas convocatorias o estas contrataciones. Entonces, es por ello que el OEP, en coordinación con el área usuaria, va a hacer una consolidación y va a valorizar las contrataciones. Se va a determinar el cuadro consolidado. De la mano, obviamente, con el PIA, el presupuesto inicial de apertura. Es cuánto tenemos, cuánto vamos a realizar. Es como imaginemos. Nosotros queremos construir nuestra casa. Entonces, tenemos una casa, bien, y nosotros decimos, bueno, ya tengo mi casa, faltan algunos acabados y algunas situaciones para poderla habitar correctamente. De repente nos vamos, imaginemos que estamos en la cocina y estamos viendo que se han hecho ya las divisiones en la cocina, para que entre la cocina, para que entre de repente la refrigeradora, de repente si hay un pequeño kitchen, etc. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nuestro requerimiento como persona va a decir, bueno, necesito una cocina. Esta cocina, ¿cuánto dimensión tiene que tener esta cocina? Un aproximado más o menos de 80 centímetros como máximo de ancho. De largo puede tener 1 metro, 75 por decir, ¿no? Tiene que tener una campana. Entonces estamos haciendo una descripción, un requerimiento. Ese requerimiento inicial tenemos ¿cuál? La cocina. ¿Y cuál sería la especificación técnica? Aquellas dimensiones que estamos nosotros proyectando a efecto de quererlo comprar ahí. ¿Me dejo entender? Entonces, al igual, esa situación coloquial, ¿no? Que nosotros acostumbramos para obtener nuestros bienes, es casi similar o parecido en las entidades públicas. Yo determino un requerimiento y a su vez tengo que establecer cuáles son las especificaciones técnicas o términos de referencia para ver que cumplan con la necesidad que nosotros queremos contratar. ¿Bien? Entonces, pero una vez que nosotros tenemos eso, hemos hecho lo de la cocina, hemos visto el tamaño que entre justo en el espacio que ha sido otorgado, ahora tenemos que ver cuál, el presupuesto, porque nosotros podemos soñar con tener una hermosa cocina, pero si no tenemos el presupuesto, o sea, tenemos que realizar, hacer un censuramiento del presupuesto que tengamos. Igual acá en la entidad. Tenemos el requerimiento, hemos hecho nuestra especificación técnica, nuestro término de referencia y ahora tenemos que ver el presupuesto, con cuánto contamos para hacer esa adquisición. Eso lo vamos a ir insertando y lo vamos haciendo una consolidación de cuadro de necesidades. Ahora, hay otro punto y elemento esencial que dentro del requerimiento, que lo vamos a ver más adelante, se tiene que adjuntar lo que son requisitos de calificación, pero más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Por el momento estamos viendo el tema del plan anual de contrataciones. Ahora, antes de la aprobación del proyecto del presupuesto, todos sabemos que en el mes de noviembre, por lo general se aprueba el presupuesto nacional, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen que el primer semestre nosotros tenemos que hacer nuestro cuadro consolidado, o sea, nuestro proyecto PAC, entiéndase que de aquí hasta noviembre simplemente es un proyecto, porque no sabemos si es que el gobierno central nos va a determinar ese presupuesto o de repente nos puede disminuir o de repente nos puede incrementar el presupuesto. De tal manera
que hasta este momento, el primer semestre, el séptimo semestre, el séptimo mes y el octavo mes, es un proyecto. O sea, no estamos todavía dentro de un plan anual diseñado, concreto, establecido. Es un proyecto, ¿ya? Y entonces, ¿por qué es un proyecto? Porque falta que a nosotros nos determine exactamente el presupuesto que el gobierno central nos otorga en el mes de noviembre. Entonces, antes de la aprobación del proyecto de presupuesto, las áreas de usuarios efectúan ajustes a los requerimientos programados. Entonces, se hace los ajustes. Bueno, ¿cuánto tengo yo? Bueno, yo tienes presupuestado tanta cantidad. Oye, pero yo te he pedido cinco requerimientos. Sí, pero lamentablemente no te voy a poder cumplir con los 5. Hay que hacer un ajuste. Solo 4 requerimientos se los voy a proyectar a efecto de que el próximo año se puedan requerir, porque el presupuesto no. Entonces, las áreas usuarias se efectúan ajustes a los requerimientos programados. Después, de acuerdo a las prioridades institucionales, actividades y metas presupuestarias previstas. Como les digo, tengo 5, de repente tengo 6, tengo 7, no, pero ¿sabes qué? Solo va a alcanzar para 4 o 5, que son las más relevantes, las más importantes, que van de la mano con las metas institucionales. Vamos a hacer una priorizar. ¿Bien? Entonces, las áreas usuarias, ¿qué van a hacer? Van a remitir sus requerimientos priorizados al órgano encargado de las contrataciones. Sobre la base de esa priorización, ya se va canalizando lo que es el proyecto del cuadro consolidado. Ahora, para la elaboración del proyecto del PAC, el OE entiéndase como órgano encargado de las contrataciones, es decir, el área logística o los logísticos o los de abastecimiento. El OE, en coordinación con el área usuaria, que va a determinar un monto estimado de las contrataciones. O sea, va a proyectar, va más o menos a estimar lo que en esos requerimientos que ha determinado las áreas usuarias, proyectar más o menos el presupuesto. Una vez que está aprobado el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, el órgano encargado de las contrataciones, en coordinación con la área usuaria, ajusta el proyecto del plan. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué es importante saber esto? Porque, como les decía, en el primer semestre vamos a tener nuestro cuadro consolidado. Es decir, ya tenemos nuestro requerimiento, prácticamente nuestro proyecto de PAC, ¿no? Y esto lo vamos a llevar, lo vamos a encaminar, lo vamos a llevar de la mano. De tal manera que en el camino también lo podemos ir ajustando. Sí, lo podemos ir ajustando. Entonces, cuando ya tenemos aprobado el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, y el PIA, ¿cuándo se aprueba? Una vez que ha sido aprobado el presupuesto nacional. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos la plata, es decir, bueno, ¿sabes qué? A la municipalidad X le vamos a otorgar 15 millones para el año 2019. Entonces ya tenemos un presupuesto asignado. Cuando ya tengamos ese presupuesto asignado, ahí el OE, en coordinación con la área usuaria, ya ajusta algunas cosas del proyecto del plan. Porque no olvidemos que ahorita estamos en un proyecto. Una vez que se aprueba el plan anual de contrataciones, ya queda zanjado, queda determinado y queda establecido. Entonces, estamos en un proyecto. Hasta antes de su aprobación es un proyecto. Una vez que ya se aprueba, ya se convierte en el plan anual de contrataciones. ¿Bien? Buenas noches. Bueno, ya. ¿Alguna consulta de lo anterior? Si pudiesen, por favor, me lo hacen saber. Ya. ¿Alguna inquietud o consulta? Bien. Ahora, vamos a ver más o menos de qué forma se define una línea de progreso, de tiempo, a efectos de la formulación y aprobación del PAC, del Plan Anual de Contratación. Este instrumento de gestión que es relevante para el tema de las contrataciones con el Estado, que cumple un rol fundamental, porque sin el PAC no podemos nosotros formular, ni programar, ni planificar adecuadamente, y en consecuencia no vamos a realizar una contratación que sea exitosa, eficiente y eficaz, ¿no? Y por ende también la buena programación y planificación nos lleva, nos da como conclusión final a que no tengamos problemas en las siguientes etapas o en las siguientes etapas del proceso de contratación. Bien. Ahora, y dentro de esa línea tenemos que tener en cuenta, como primer orden,
la definición de requerimientos y elaboración del cuadro de necesidades. Como les dije anteriormente, ¿no? Cada área usuaria va a definir cuál es el requerimiento. Si quiero adquirir un equipo, si quiero adquirir una maquinaria, si quiero comprar un centro de cómputo, si quiero adquirir cualquier bien, pues estará dentro del rubro o el objeto de la contratación de un bien. Si de repente yo quiero como área usuaria la prestación de un servicio, una consultoría, estaríamos hablando de los términos de referencia. Y así sucesivamente, si estamos en una ejecución de obra, estaríamos hablando del expediente técnico o en su defecto una descripción de proyecto. Entonces, como primer orden, ¿qué se requiere? Que las áreas usuarias hagan una definición de requerimiento y elaborar un cuadro de necesidades. En la elaboración de este cuadro de necesidades, tiene que adjuntar las especificaciones técnicas, términos de referencia, o en su defecto la descripción de proyectos y a su vez los requisitos de calificación, que están consagrados como un elemento más a partir de entrar en vigencia la nueva ley 30.225. ¿Ya? De tal manera que ahora el requerimiento no solo tiene que ir acompañado de aquellas especificaciones técnicas, los términos de referencia y la descripción de proyectos, sino además los requisitos de calificación. ¿Ya? Y aquellos requisitos de calificación que están consagrados, están determinados expresamente en las bases estandarizadas establecidas por el órgano, el OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Bien, entonces, ese va como primer orden. Una vez que ya las áreas usuarias determinaron su requerimiento, establecieron sus especificaciones técnicas, su consolidación y sus requisitos de calificación, pasamos a un segundo orden, que quiere decir la consolidación y valorización en el cuadro de necesidades, que es aquel ajuste de los requerimientos y cuadro consolidado de necesidades según el proyecto de presupuesto y elaboración del proyecto del PAC. Es decir, aquí ya vamos a ajustar. Vamos a suponer, el área usuaria A me determinó 1, 2, 3, 4, 5, 6 requerimientos. O sea, ya muy bien, correcto, perfecto. Cuando voy a hacer la consolidación y valorización, ya tengo que ver aquellos ajustes, requerimientos y el cuadro de consolidación de necesidades. Según ¿qué? Mi presupuesto y según la proyección de las metas institucionales, ¿no? De repente ahí entraría ya la valorización, decir, bueno, ¿sabes qué? De estas 6, bueno, vamos a priorizar 1, 2, 3, 4. Las 2 quedan en stand-by hasta ver si es que nos otorgan un mayor presupuesto o de repente si hay una disminución, después vamos a tener que ajustar, ¿ya? Pero eso se hace en base de las metas institucionales. Estos dos, el primer orden y el segundo orden, hacen un primer momento, ¿no? Ese es el primer momento ideal para hacer nuestro proyecto de nuestro PAC. Después pasamos a un tercer orden, que es la aprobación del PIA y el ajuste del proyecto del PAC. Ya hemos dicho que la aprobación del PIA es a partir de cuando se aprueba la ley de presupuesto nacional. ¿Ya? Una vez que ya se aprueba esta ley de presupuesto nacional, recién ya nosotros sabemos con exactitud cuánto la entidad, con cuánto disponer de presupuesto, partida presupuestal la entidad va a tener para el año fiscal siguiente. Como ya tenemos esa seguridad, recién vamos a hacer ese ajuste de ese proyecto del PAC, que en el primer semestre hicimos una consolidación de cuadro de necesidades. Como ya tenemos una relación de cuadro de necesidades, allí lo vamos a hacer el ajuste, porque ya tenemos el dinero, el presupuesto, ya sabemos cuánto vamos a contar, con cuánto vamos a tener. Bien, que es fundamental ese orden. Después, como cuarto orden, ya una vez que ya hice el ajuste, ya encuadré, de acuerdo a mi presupuesto, y a mi apoyo, a mi plan operativo institucional, ya tengo yo mi expedito, mi proyecto plan anual para su respectiva aprobación. ¿Ya? Esto es en un segundo momento y se da después de 15 días hábiles siguientes de la aprobación del PIA. ¿Bien? Ahora, una vez que yo ya aprobé mi plan anual de contrataciones, como quinto y último orden es la publicación de mi PAC, que en su momento fue proyecto, pero ahora ya se volvió una realidad. Mi PAC ya aprobado, lo voy a publicar donde en él se hace, adjuntando aquellos documentos de aprobación como resolución de aprobación del PAC, etc.
¿Cuál es el plazo máximo? El plazo máximo es de la difusión de nuestro PAC una vez que ha sido aprobado 5 días hábiles después de haber sido aprobado. ¿Correcto? 5 días como máximo. Bien, esto es básicamente la línea general de tiempo sobre la formulación y la aprobación de nuestro PAC, que es un instrumento de gestión relevante a efectos de todo el proceso de la contratación pública. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, no hay ninguna consulta. Seguimos, entonces. En vista que no hay consultas, todo bien, muy bien. Miguel dice todo bien. Seguimos entonces. Seguimos con el plan anual, ese instrumento de gestión que es gravitante. Para su aprobación, ¿quién va a aprobar el plan anual de contratación? El plan anual de contrataciones, de acuerdo a la normativa, el que va a aprobar, a ver, Evelyn me dice, todo bien, disculpe, ¿podría colocar las diapositivas en pantalla completa? Gracias. A ver, Evelyn. Evelyn, ¿no visualizas bien las pantallas, las diapositivas? Sí lo podría ver, pero por un tema de, sí lo puedo poner en pantalla completa. Sin embargo, para efectos de poder ver su chat, es por ello que lo consigno de esa forma. Ahora, Evelyn, ¿te incomoda si es que lo dejo ahí? Se recorta, no se ve el todo. A ver un momentito. Joana, ¿se recorta el...? No, yo lo veo bien. ¿Sí lo ves bien? Sí. Miguel, ¿cómo es eso que se recorta? No. Ah, que quede ahí. Muy bien. Ah, ya, Miguel. Evelyn, me preocupas tú, Evelyn. Lo que hago yo es copiar en mi lab y luego proyecto. Ay. No, se ve bien la diapositiva. Ah, ya. Sí, sí se ve bien. Bueno. Vamos a continuar. Entonces, acá vamos a ver, ya. Acá lo hago con la finalidad, señores, para poder visualizarlo el chat y poderles contestar a ustedes y a su vez también verlos algunos en Jaime Fernando, Evelyn Girón, Rosa. Bien. Ya. Ahora, el plan anual tiene ciertas disposiciones o ciertas situaciones que se deben cumplir. Una de ellas es su aprobación, por decir, ¿no? Y la aprobación, como hemos dicho en la diapositiva anterior, el que va a aprobar el plan anual es el titular de la entidad o aquel funcionario que ha sido delegado para esa función, ¿no? Entonces, la aprobación va a depender del titular o aquel funcionario delegado. ¿Y cuándo lo va a aprobar? Cuando ya se realizó toda esa línea de tiempo que hemos hablado, ¿no? Que ya se estableció el cuadro de necesidades, se hizo una consolidación del cuadro de necesidades, cuando el OE, conjuntamente con el área usuaria, ajustaron el proyecto del PAC. Una vez que ajustaron el proyecto del PAC, independientemente de haber sido aprobado el PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, entonces ya quedó expedito. Recuerdan que quedó expedito el plan anual. Entonces, allí, cuando ya se ha hecho el ajuste total del PAC,
ya recién viene el tema de la aprobación. Y esa aprobación, es decir, mi proyecto plan anual ahora lo va a consolidar y se va a convertir en un plan anual de contrataciones, ¿ya? Entonces, hasta cuándo yo tengo para aprobar mi plan anual? El PAC, yo lo voy a aprobar una vez que ha sido aprobado el presupuesto inicial de apertura. Yo tengo 15 días hábiles posteriores para aprobar mi plan anual de contrataciones. En ese plazo tengo que hacerlo, ¿ya? No en otro plazo, en ese plazo. Una vez que apruebo mi PIA, correcto. Lo que hago, ¿qué? A un ajuste, cualquier ajuste que tenga que tener en mi proyecto plan anual de contrataciones, a efectos que quede expedito para su aprobación. ¿Quién lo va a aprobar? El titular o en su defecto aquel funcionario que ha sido delegado para su aprobación respectiva. Muy bien. Pero este plan anual, señores, queda totalmente definido, es definitivo, es determinante para el año siguiente posterior. Bien, ahí la pregunta sería, ¿puede ser pasible de una modificación el plan anual? Pues sí. La modificación del plan anual sí es pasible que este se pueda modificar. Sin embargo, aquí hay que tener un punto importante o hay que tener una condición. Miren, resulta que en las diferentes entidades públicas, el gran error que se comete con el plan anual de contrataciones es básicamente que solo proyectan un plan anual simple y sencillo. En otras palabras, lo que proyectan o lo que planifican o lo que programan no es lo que la realidad de sus necesidades propias la entidad requiere para el próximo año. Imagínense que una entidad muchas veces proyecta su plan anual con 6, 7, 8, 10 requerimientos. ¿Ustedes creen que una entidad, una municipalidad, un gobierno regional, una municipalidad provincial o distrital, tenga solo 6, 7, 8 requerimientos para el año siguiente? No, es que no existe esa predisposición por parte de los operadores en materia de contrataciones con el Estado de aquella entidad de hacer una adecuada planificación y programación. Es por ello que ellos mal utilizan esta figura o esta herramienta que la norma nos establece o nos da o nos otorga como la modificación. Pero la modificación no tiene que ser desbordada, sino la modificación sirve para solo algunos aspectos, no para yo poder incluir albedríamente cualquier contratación que se me viene a la mente o que me olvidé o que no la proyecté. Eso es, señores, una mala planificación, porque no es posible de que una entidad en el transcurso del año realice 29, 30, 31 modificaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da? ¿Qué visión nos da a nosotros como gestión de estos operadores? De que ha habido una mala planificación. ¿Por qué? Tanta modificación, no planificaron bien, no programaron bien. Entonces, simplemente por el cumplimiento de la normativa, ya, ¿sabes qué? Proyectemos nada más un plan anual así, sencillo, y después ya nos vamos modificando en el camino. No se preocupen, ya en el camino. No, eso no. Por ello, es que cuántas veces hemos visto y la población, los ciudadanos se han quejado de que dicen, la entidad recibió 30 millones de soles, ejecutó 16 y devolvió 14. ¿Alguna vez ustedes escucharon eso? Es seguro, seguramente que sí. Es porque no había una adecuada planificación, una buena programación, no se visualizó en cuanto a las metas, no se priorizó lo que es gestión por resultados. La discrecionalidad no fue utilizada adecuadamente. El plan anual de contrataciones solo y simple se fue una mera disposición para cumplimiento de la normatividad, pero no para el cumplimiento de una contratación exitosa ni eficiente. Entonces, de tal manera que yo les digo, ¿no? Les pongo en manifiesto a todos aquellos de ustedes que si están en este mundo de las contrataciones, y mucho menos si están en el área logística de una entidad o de repente son parte de área usuaria, tengan que tener un poco más de compromiso, porque la función pública, una de las funciones de la administración pública, también en las cualidades, en las características, es el servicio a la comunidad.
Si nosotros no vamos a hacer una adecuada planificación, una buena programación, por ende no vamos a prestar un buen servicio. Nosotros nos debemos de la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que hacer gestión. Y para hacer gestión hay que nosotros proyectarnos, hay que planificarnos y hay que ser respetuosos de los plazos, respetuosos de los procedimientos para cumplir con esa meta que se proyectó para el año siguiente. ¿Bien? A ver, voy a responder algunas consultas. A ver, de acuerdo a las necesidades se modifica. ¿Cuántas modificaciones como máximo se puede hacer? No cumple con la... A ver, la normativa no ha establecido el monto, las cantidades exactas de cuántas modificaciones se pueden realizar. ¿Ya? Sin embargo, hay que tener una condición básica para una modificación. Primero, cuando uno va a modificar un plan anual de contrataciones, tiene que ver la inclusión o la exclusión de una contratación. ¿Y qué quiere decir? Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que nosotros nos proyectamos y de repente proyectamos hacer contrataciones y por un presupuesto, imaginemos, de 10 millones de soles. ¿Bien? Sin embargo, en los meses de julio del próximo año o agosto, nos viene un incremento de presupuesto. O de repente, como RDR, como recursos directamente recaudados de la entidad, tenemos un ingreso adicional a nuestro presupuesto. Oye, pero ¿sabes qué? Remontémonos o recordemos cuando nosotros estábamos haciendo nuestro ajuste de nuestro plan anual. Recuerdan que un área usuaria me determinó 5 requerimientos, pero por cuestiones de disposición presupuestal, yo solo le acepté 4. ¿Recuerdan ese ejemplo que lo pusimos anteriormente? Entonces, como yo le acepté 4, quedaron 2 en el aire o 1 en el aire. Oye, tener un presupuesto y esos 2 son importantísimos para las metas de la institución o como gestión. Entonces, allí sí se da el tema de la inclusión de una contratación. ¿Por qué? Porque en su momento no la pude incluir por motivos presupuestales. Sin embargo, después al adquirir un presupuesto nuevo, ¿no? Yo tengo que incluir aquel contratación que en su momento no lo incluí. Ese es un factor de inclusión. La exclusión, vamos a suponer, yo contraté o yo había proyectado la contratación de la prestación de un servicio y yo soy un gobierno local. Sin embargo, el gobierno nacional, ¿no? El Estado peruano, mediante un dispositivo legal, dijo que él iba a abarcar ciertas prestaciones de servicio a nivel nacional para todas las entidades de gobierno local. Oye, yo inicialmente había proyectado hacer esa contratación de esa prestación de servicio. Pero como esas consultorías ahora las ha asumido el Ministerio de Economía y Finanzas y él va a otorgar ese presupuesto, ahora va a hacer de repente las contrataciones indirectamente, entonces ese presupuesto me va a quedar, ¿verdad? Me va a quedar ese presupuesto. Y como me va a quedar ese presupuesto y ya no lo voy a contratar yo, ¿qué hago? Hago una exclusión de mi plan anual, ese requerimiento, esa contratación o esa proyección que hemos hecho. Entonces, la modificación del plan anual es para la inclusión o excluir aquellas contrataciones. ¿Bien? Ahora, también puede ser modificado cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, a ver, ya habíamos proyectado para el año 2019 la contratación de una maquinaria, ¿ya? Un bien, maquinaria, para el siguiente año. De tal manera de que en el siguiente año, Joana, para el siguiente año, yo lo que tengo es que lo había proyectado en 390,000 soles. Por ejemplo,
Era una adjudicación simplificada. Ahora bien, llega el siguiente año y la naturaleza propia del mercado hace de que este equipo en realidad ya no tenga su valor de 390.000 soles, sino 410.000. Uy, ¿qué pasó? Una variación en el valor referencial, ¿ya? Una variación. Entonces, como hay una variación de más o menos de 20.000 soles por ese equipo, ¿qué ha hecho? La cuantía ya no corresponde a una adjudicación simplificada, sino correspondería a una licitación pública. En consecuencia, yo había proyectado mi plan anual de la contratación o la compra de ese equipo como adjudicación simplificada, sin embargo, por la variación de ese valor referencial, pasa a ser a una licitación pública. Esa modificación del tipo de procedimiento de selección corresponde también a una modificación propia del plan anual de contrataciones del Estado. Bien, a ver, un momento, voy a resolver algunas consultas. Si sobra, ¿se puede utilizar en otros servicios, bienes? Claro, sí, claro, sí. Evelyn me dice, y dime, ¿es aceptable? No sé si habrá dado con alguna institución. A ver, un ratito, a ver. Uy, ¿por qué se...? Tengo que alargar A ver, dime, ¿es aceptable? No sé si habrá dado con alguna institución en su PAC que después de aprobado su PAC se hagan modificaciones, por ejemplo, los 3 días de aprobado, o después de qué tiempo se puede realizar la primera modificación. Bueno, respecto a tu consulta, Evelyn, hay que entender lo siguiente. Las modificaciones no hay un tiempo que la norma ha establecido. Al no establecer un tiempo, pueden ser modificables, si es posible, al día siguiente de haber sido aprobado. Sin embargo, tendría que de ser una modificación que vaya de acuerdo a las condiciones y a los requisitos que hemos establecido. Si de repente tengo que excluirlo, o de repente tengo que incluir una contratación, o de repente se modificó el tipo de procedimiento de selección. Salvo ahí. No hay una fecha establecida o a partir de que, así como tenemos que son 15 días después de aprobado el presupuesto nacional para hacer la aprobación del PAC, ¿no? Perdón, del PIA, del presupuesto inicial de apertura, tenemos 15 días para su aprobación del PAC, así como establece la norma hay días, no hay días como mínimo, como máximo que nos establezca para su modificación del plan anual de contrataciones. Bien, Evelyn, puede ser modificado en cualquier momento. Pero, como les dije inicialmente, la modificación, señores, no puede ser o no puede ser utilizada al libre albedrío. O sea, no porque por una cuestión antojadiza, no, sino que las modificaciones tienen que cumplir ciertas situaciones o requisitos. No es nada dable ni adecuado de que yo proponga, imaginemos, 10 requerimientos, imaginemos 20 requerimientos para el próximo año y haga 40 modificaciones. ¿Ustedes creen que es lo correcto? No es correcto, ¿ya? Porque eso me da a mí como intuición, como imagen de que no hubo una planificación en esa entidad, que no hubo una programación en esa entidad. Y en consecuencia, pues, que se están haciendo malas cosas en cuanto a su programación. Bien. ¿Conforme, Evelyn? Bien. Ahora, el plan anual, ya hemos dicho, así como tiene su aprobación, tiene su modificación, también va a haber el tiempo de la publicación. Y la publicación, como lo dijimos en la diapositiva anterior, son dentro de los 5 días hábiles después de aprobado el plan anual de contrataciones. ¿Dónde lo vamos a publicar? En el sistema electrónico aplicativo de las contrataciones del Estado. ¿Responsabilidad de quién es la publicación del plan anual de contrataciones? Del órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya?
para su respectiva aprobación tiene que tener un documento de la cual aprueba el plan anual de contrataciones. Ahora me preguntarán, Wilson, ¿y mediante qué documento se va a aprobar el plan anual? Bien, el documento es de acuerdo a la entidad pública que requiera o que haya previsto sus aprobaciones de ciertos actos administrativos. Algunos lo hacen mediante la resolución, otros lo hacen mediante memorándum, otros lo hacen etc. ¿Ya? Mientras existe el documento que la propia entidad ha creído conveniente en cuanto al ejercicio de su administración pública y su institución, puede ser aprobado. La norma no dice, no, tienes que aprobarlo mediante una resolución. No, tú tienes que aprobarlo mediante el documento que la propia institución ha creído conveniente a efectos de que se dé como cumplimiento la aprobación de ese instrumento de gestión. ¿Bien? A ver, hay una pregunta, dice, ¿por qué señala que la comparación de precios no debe incluir en el PAC? Ya, a ver. ¿Por qué es importante, o sea, por qué no se incluyen por lo general las comparaciones de precios? Hay una directiva que es la directiva número 005-2017, que es lo que nos da las directrices y el procedimiento de cómo nosotros vamos a manejar, a estructurar y a desarrollar el plan anual de contrataciones. En esta directiva básicamente nos establece varios requisitos y condiciones de las cuales yo se las estoy explicando. Sin embargo, la comparación de precios por una naturaleza propia de este procedimiento de selección corresponde a contrataciones de bienes de vitrina, como se dice, de ventana de disposición inmediata, ¿ya? Que eso lo vamos a ver seguramente en lo que es procedimiento de selección, de los cuales que ahí no están incluidos aquellos procedimientos. A su vez también, por decir, en el PAC, si vamos a la directiva, vamos a ver que para las compras corporativas también se pueden incluir contrataciones corporativas, se pueden incluir dentro. Ahora, el catálogo electrónico de acuerdo marco, igual, ¿no? Son situaciones que la misma directiva ha establecido que no puedan estar ligadas básicamente dentro del plan anual de contratación, ¿ya? Entonces, ese es básicamente, por eso es que hace esa premisa, que para convocar un procedimiento de selección debe estar incluido en el PAC, salvo aquellas contrataciones o métodos de contratación determinados en base a la comparación de precio. Y la comparación de precio, ¿por qué? Porque no se establece una especificación técnica determinante por parte de la entidad, sino son aquellas especificaciones técnicas o términos de referencia que el propio mercado y la naturaleza del mercado nos asiste y nos otorga, que llamados también adquisiciones de vitrina, ¿no? De la disposición inmediata, que yo voy y compro un fluorescente, una batería, una herramienta, etc. Pero eso en su momento lo vamos a ver cuando toque la sesión de métodos de contratación. ¿Bien? ¿Bien, Rosa? Ahora bien, seguimos. El plan anual de contrataciones. ¿Qué es lo que debe incluir el plan anual de contrataciones? ¿Ya? Todas las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas por el PIA, incluyendo compras corporativas, lo que le estaba diciendo, que en base a la directiva que establece contrataciones por acuerdo marco. Las contrataciones menor a o igual a 8 unidades impositivas tributarias mediante compras corporativas. Aquellas contrataciones que son menor o igual a 8 unidades impositivas tributarias, que son contrataciones que no están afectas del cumplimiento de la ley de contrataciones, sin embargo, para efectos de compras corporativas, estas sí deben ser incluidas ahí, así sea menor a 8 unidades impositivas tributarias, ¿ya? Ahora bien, entonces, todas las contrataciones de bienes y servicios tienen que estar incluidas, las compras corporativas, las contrataciones por acuerdo marco, contrataciones igual o menor a 8 unidades impositivas tributarias y mediante que estas sean mediante compras corporativas, no cualquier contratación. Si yo por decir, quiero contratar de repente una consultoría o un servicio y que este es menor a 8 ITs,
entiéndase que no está dentro del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Sin embargo, hace una excepción que para efectos del cumplimiento del plan anual de contrataciones solo se podrán adherir aquellas contrataciones que corresponden a contrataciones de compras corporativas. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver. Hay una consulta que lo hace Rosa. Y perdone, ¿cómo se establece el presupuesto para los requerimientos que están fuera del PAC? Para los requerimientos que están fuera del... Ah, ya, a ver. Lo que entiendo, Rosa, la pregunta es, ¿cómo se establece aquellos presupuestos para los requerimientos que están fuera del PAC? Bueno, aquellos presupuestos que están fuera del PAC, pues serían aquellas contrataciones que sean menores a 8 UITs y aquellas contrataciones, pues, que por comparación de precio. Ahora, hay que tener en cuenta que muchas veces estas contrataciones, como no están presupuestadas o no están planificadas, no meritúan de un presupuesto nacional. O sea, no meritúan de un presupuesto integral que viene del gobierno central. Entonces, pero sin embargo, esas contrataciones muchas veces se hacen con otras partidas presupuestales, muchas veces con recursos directamente recaudados de la entidad o de repente por acceso o un presupuesto adicional, etc. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es el expediente de contratación. El expediente de contratación tiene que ver básicamente es aquella, digamos, es toda la recaudación de todos los actos que se vayan realizando en un proceso de la contratación. Recuerdan que la primera vez yo les comenté en la primera sesión que el proceso de la contratación pública tiene etapas, ¿verdad? Una de las etapas son actuaciones preparatorias, otra de las etapas son fase selectiva y otra de las etapas son de ejecución contractual. Bien, entonces, ese expediente de contratación, señores, imaginémonos, es como un folder donde nosotros vamos juntando cualquier actuación que nosotros vayamos realizando en nuestro itinerario, en nuestro día, qué sé yo, en la semana, durante el mes de nuestras acciones. Igual, acá, en la contratación pública, va a ser el expediente de contratación todas las actuaciones que se realizan durante el proceso de la contratación pública. Cabe decir que cuando hablamos de contratación pública, estamos hablando del proceso, actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual. En otras palabras, el expediente de contratación, ¿de qué va a estar refrendado? De aquellas actuaciones primigenias, vale decir, primero, el requerimiento. Oye, ¿el requerimiento quién lo hizo? Ah, las áreas usuarias. Muy bien. Entonces, el expediente de contratación va a estar el requerimiento, va a estar la aprobación de repente del expediente de contratación, de repente va a estar la designación del comité de selección, de repente va a estar el estudio de mercado, va a estar las bases, ¿no? La elaboración de las bases, va a estar el resumen ejecutivo, va a estar la certificación presupuestal, la disponibilidad presupuestal y etc. Seguidamente, de repente estará, cuando entremos a la fase selectiva, estará seguramente las bases, la convocatoria, el registro en el CIAS, el registro de participantes, las consultas, las observaciones, la absolución de observaciones, la integración de bases, la presentación de ofertas, la evaluación, las actas de evaluación, las actas de calificación, las actas de otorgamiento de buena prueba, si de repente hubo un recurso de apelación al procedimiento de selección, la resolución emitida por este acto administrativo que resuelve la controversia generada en el procedimiento de selección. Si de repente estamos en la etapa de ejecución contractual y hubo una controversia en la ejecución contractual, estaríamos hablando de repente de un acta de conciliación o en su efecto un laudo arbitral. Entonces, en otras palabras, el expediente de contratación, señores, es
todas las actuaciones realizadas, van a ir ahí todas las actuaciones realizadas que se han hecho en el proceso de la contratación pública. ¿Y quién es el responsable de tener en cuenta el expediente de contratación? Pues el responsable es el OEC, el órgano encargado de las contrataciones. Bien, entonces, ahora, en el expediente de contratación es aquel conjunto de documentos que respaldan una contratación. Como les dije, es todas las actuaciones que se han ido realizando, todos los actos que se han generado para hacer una contratación, desde el requerimiento hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En otras palabras, es hasta el pago. Porque miren, la culminación de un contrato, señores, la culminación de un contrato es hasta el último pago que se realiza. Entonces, nosotros no podemos hablar de culminación de contrato cuando ya tengo la conformidad, por decir, o cuando tengo la liquidación de una obra. No, ahí no podemos hablar de la culminación de un contrato. La culminación de contrato es cuando se cumple con el pago, es decir, con la obligación por parte de la entidad de generar el pago a cambio de la contraprestación realizada por el contratista o proveedor. De tal manera que ahí nosotros vamos recién a cerrar el expediente de contratación. Porque miren, el expediente de contratación yo no lo puedo cerrar si es que en primera cuenta no hay una culminación de contrato. Porque puede ser de que el pago último o el pago que tenga que generarse, se ha ido a una solución de controversia en la etapa de ejecución contractual. Es decir, hasta que no se resuelva, mediante ese laudo arbitral, yo no puedo darlo como cerrado el expediente de contratación. ¿Forma parte del expediente de contratación? Sí, forma parte del expediente de contratación. ¿Ese laudo arbitral? Sí, forma parte del expediente de contratación. Entonces, el expediente de contratación, señores, es ese conjunto de documentos que van a ir de la mano y que de una forma u otra van a refrendar y o a respaldar toda la contratación o el proceso de la contratación realizada por la entidad. Y en efecto, en esas actuaciones, en esos actos, ese conjunto de documentos, van a ir también deslindándose alguna responsabilidad por algunos operadores que han llevado a cabo la contratación. Desde el área usuaria, OE, comité de selección, administración, qué sé yo. ¿Ya? Ahora, ¿de quién es responsable? Como les dije, el expediente de contratación es responsable del órgano encargado de las contrataciones, que es el de logística. ¿Ya? De logística. Y en base a su responsabilidad, ¿qué es lo que, cuáles son las delimitaciones de la responsabilidad del OEC respecto al expediente de contratación? Primero, que tiene que tener un orden ese expediente de contratación, de tal manera que ir ordenando aquellas actuaciones o documentos que han generado actuaciones o actos administrativos, sean internos o externos, ¿no? Para el cumplimiento de la contratación o del proceso de la contratación. Porque imaginemos, en ese expediente de contratación yo no puedo establecer que el requerimiento está en la parte intermedia, cuando el requerimiento de repente debe ir en la parte inicial. Entonces tiene que llevar un orden correlativo de qué forma o qué manera se ha ido llevando a cabo esa contratación. Ahora, aparte del orden, tiene que haber un archivo de todos esos expedientes. No olvidemos que ahora los órganos de control hacen muchas veces lo que se llama control simultáneo, que antes no lo teníamos. Ahora en la actualidad sí lo tenemos. El control simultáneo, que muchas veces la Contraloría o las oficinas de control institucional o los órganos de control institucional solicitan al OEC que de repente le dé copia del expediente de contratación a efecto de verificar alguna actuación, algún acto o materia de evaluación, ¿no? Ahora, ordena, archiva y a su vez tiene que preservar el expediente. Él es el que tiene que cautelar, él tiene que vigilar ese expediente de contratación. Dentro de sus responsabilidades, el OEC también que tiene que ser remitir ese expediente a efecto de que en su momento sea aprobado para iniciar el procedimiento, el proceso de una contratación de un bien,
de la ejecución de un bien, de la prestación de un servicio, o de repente la ejecución de una obra. Él es responsable de custodiarlo, de, como le dije, protegerlo, y tiene una excepción, que solo se puede desprender el órgano encargado de las contrataciones de su expediente de contratación cuando lo permita o cuando el comité de selección requiere el expediente de contratación a efecto de elaborar las bases administrativas y llevar a cabo el procedimiento de selección. Procedimiento de selección, que radica, que empieza a partir de su convocatoria. Bien, en ese momento, en ese preciso momento es donde el OEC no dispone del expediente de contratación. ¿Por qué? Porque el operador, el órgano encargado que lleva a cabo el procedimiento de selección es el comité de selección. Entonces tiene que darle todas las actuaciones y todos los actos realizados en su momento a efectos de poder absolver alguna consulta, alguna observación o inquietud por alguno de los participantes en el procedimiento de selección. Entonces ahí es el único estadio o momento que el OEC se desprende del expediente de contratación y se lo otorga y se lo da al comité de selección. Ahora, así como el OEC tiene responsabilidad de preservar, de ordenar, de archivar, de ver su aprobación, de custodiarlo, de cautelarlo, ¿no? También hay otras dependencias que tienen otras obligaciones y responsabilidades respecto al expediente de contratación. Una de ellas, por decir, es facilitar las copias de las actuaciones relevantes. Muchas veces, entidades que preservan el expediente de contratación al OEC, sin embargo, el área de tesorería, por decir, nunca le genera una copia del pago realizado de la prestación. Y mucho menos cuando son prestaciones periódicas. Muchas veces el OEC no sabe si es que le pagaron al proveedor, no le pagaron, si le pagaron en su momento o no le pagaron en su momento, etc. Entonces, esas situaciones que no deberían ser, ¿no? Y que debería consolidarse como una constante entre las dependencias. En ese caso, por decir tesorería, lo que debería hacer es enviarle una copia del pago respectivo. Imaginemos, si yo estoy en una prestación de servicios y esta prestación de servicios es periódica y se está haciendo por entregables y va en el tercer entregable, ¿usted cree que el de OEC es adivino para saber si es que le pagaron o no le pagaron? Muchas veces tesorería ni siquiera le comunican, ni le envían, ni le mandan una copia del pago de la tercera prestación realizada o el tercer entregable. Entonces, ahí falta de comunicación de repente, o falta quizás de conocimiento por parte de esta área que es tesorería, en no otorgarle las copias para que vayan a como actuaciones, como forman parte del expediente de contratación. Solo se preocupan cuando hay auditoría o se preocupan cuando los órganos de control comienzan a revisar el expediente de contratación y dicen, ¿y dónde están los pagos realizados? Ah, no, tesorería lo tiene. ¿Y por qué tesorería lo tiene? Porque, bueno, tesorería dice que esos documentos no se pueden defender de que son documentos expresamente de su área. Muy bien. Oye, pero si la norma de contratación dice que él tiene que apoyarte a ti y otorgarte a ti la documentación en copias para que tú puedas refrendar o tener como medio sustentatorio que se han ido cumpliendo las prestaciones. Entonces, es importante que todas las áreas tengan esa disposición de colaborar con el órgano encargado de las contrataciones. Ahora, yo recomendaría para aquellos alumnos que, bueno, estén en estos momentos, que son parte del OEC o son parte de logísticos o logísticos, que deberían hacer un requerimiento en cuanto a hacerle de conocimiento a todas las áreas usuarias competentes que les puedan alcanzar copia de las actuaciones que se han llevado a cabo en su disposición. Por decir, de repente, a ver, cuando hablamos de comprobantes de pago, tesorería, si hablamos, por decir, los resultados de solución de controversia, si hubo, de repente, un recurso impugnatorio y este fue presentado
ante, ante el Tribunal de Contratación del Estado, y en defensa de los intereses de la entidad fue de repente el representante del área legal de la institución, se emitió de repente algunas actuaciones, ¿no? De repente se emitió un informe ante el tribunal, se hizo la audiencia, salió en la resolución del tribunal. Ello, área usuaria, debe otorgarle las copias al órgano encargado de las contrataciones para que éste las adjunte en su expediente de contratación. De tal manera que vaya todo vaya en cadena y vaya ordenado y vaya al archivo respecto de ese expediente de contratación. Igual, si hay una solución de controversia en la etapa de la ejecución del contrato, de la misma forma. Si yo tengo que ir de repente al procurador, porque el procurador llevó a cabo ese arbitraje, ¿no? En su momento, con un determinado constructor o un determinado contratista, perdón, tiene un laudo arbitral. Yo de repente iría y pediría, ¿no? Le pediría copias de todas las actuaciones que se llevaron a cabo en el arbitraje relacionado del contrato número tal. De tal manera que eso vaya de frente al expediente de contratación y no tener en el futuro problemas con los órganos de control. Y otros también, otras documentación que a veces son factibles, ¿no? Si es planificación de presupuesto y otra. A ver, acá hay una consulta, dice Evelyn hace una consulta. Lo que entiendo es que el área de tesorería envía copia del pago de una obra culminada directamente a OEC. No puede enviar a la empresa que... A ver, lo que entiendo es que el área de tesorería envía copia del pago de una obra culminada directamente a OEC. No puede enviar a la empresa que ha hecho la obra y está enviar a OEC. A ver, lo que entiendo, Evelyn, de tu consulta es que Tesorería envía una copia del pago de una obra culminada directamente a OEC. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Ya. Y no puede enviar a la empresa que ha hecho la obra y enviar a OEC. Solicitarla. Bueno, lo que yo te entiendo es que si tú puedes solicitarla una copia a la empresa, eso es lo que te entiendo, no sé, bueno. Porque bueno, si OEC ya te envía una copia, no, bueno, la empresa no está obligada a darte a ti una copia, definitivamente, no está obligada. Quien está obligada es tu área que depende de la institución o la entidad. A esa área es la que tú le tienes que solicitar esas copias respectivas a ellos. A la empresa no, porque si la empresa quiere te envía una copia, si no, no te envía, ¿no? No está obligada a darte una copia del pago generado, que sé yo, ¿ya? Entonces, Evelyn, en ese caso, no podemos obligar a la empresa que me envíe una copia porque si ya te lo envió tesorería, pues ya no hay razón de ser para que la empresa te envíe una copia del pago respecto. ¿Bien? Cuando un procedimiento se declare desierto, se requerirá aprobar nuevamente el expediente de contratación, solo si así lo dispone el informe de evaluación de órgano encargado del procedimiento de selección. Lo que pasa que, a ver, cuando existe la declaración de desierto de un procedimiento de selección, siempre se tiene que hacer un informe que llevó a cabo el órgano encargado de llevar a cabo el procedimiento de selección y ver cuáles fueron las causas que motivaron a la declaración de desierto. Una puede ser que el valor referencial de repente establecido para la adquisición de ese bien, para la prestación de ese servicio, para la ejecución de la obra, no resulta de acuerdo a la naturaleza propia del mercado. En otras palabras, el valor referencial está muy por debajo de lo que la realidad propia de ese bien o ese servicio no lo meritúa en el mercado.
Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, de repente se tiene que hacer una nueva aprobación porque va a haber una variación de valor referencia y una nueva aprobación. Pues hay motivos, de repente, no hay postores o no hay proveedores en la zona, buscar alternativas para que puedan generarse, o qué sé yo, de repente el requerimiento estuvo mal elaborado, o de repente el bien que yo quiero adquirir o la prestación de servicio en base a ese requerimiento, el requerimiento está desfasado. Entonces, eso va a depender mucho el informe de evaluación del órgano encargado del procedimiento de selección. Si meritúa de repente valor referencial, por ende va a haber una nueva aprobación del expediente de contratación. Si hay alguna modificación de requerimiento, por ende una modificación del expediente de contratación. Si de repente el informe del comité de selección dice no, bueno, los requerimientos estuvieron adecuados, el valor referencial estuvo adecuado, sino que los postores que se presentaron al procedimiento de selección tuvieron errores materiales que no fueron objeto de subsanación. Entonces, el valor referencial está bien, el requerimiento está bien, hubieron postores. En consecuencia, se vuelve a convocar el mismo procedimiento sin que se haga alguna modificación de la convocatoria y por ende del expediente de contratación. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? A ver, Armando, ¿quiénes son las personas específicamente para custodiar el expediente de contratación y verificar que toda la documentación esté correcta? Como les decía, el responsable de la verificación, de ordenar, archivar y preservar el expediente es el órgano encargado de las contrataciones, en otras palabras, el de logística de la institución. Él es el responsable de custodiar y verificar toda la documentación que esté de acuerdo cómo se han llevado las actuaciones dentro del proceso de la contratación. ¿Ya, Armando? Él es el responsable. Bien. Vamos a ver ahora sobre el contenido del expediente de contratación. Dentro del contenido del expediente de contratación tenemos el requerimiento indicando si cuenta con la ficha homologación aprobada, se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o en catálogo electrónico de acuerdo a marcos. En el contenido del expediente de contratación tenemos que tener que el requerimiento, si esta de repente se encuentra entre el listado de bienes y servicios comunes y corresponde ya no a un procedimiento de selección clásico, sino correspondería de repente a un procedimiento que se llama subasta inversa, ¿ya? Ahora, o en su defecto, que esté dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco, que tampoco ya sería un procedimiento de acuerdo al procedimiento clásico, sino a un procedimiento que se llama especial catálogo de acuerdo electrónico de acuerdo marco, donde la entidad, por decir, requiere la adquisición de computadoras y las computadoras de requerimiento están ahí en el catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Qué hace la entidad? Simplemente va, verifica el catálogo electrónico de acuerdo marco y ve, yo quiero esta computadora Core i5 tal, con tales características, mencioné muy bien, esta yo quiero. Simplemente la entidad que hace, ya no hace un requerimiento detallado con tal especificación técnica, sino que al ver que este bien ya se encuentra en el catálogo electrónico de acuerdo marco, solo lo adquiere mediante una orden de compra o de servicio directamente con el catálogo electrónico de acuerdo marco. Ya no requiere hacer un procedimiento de selección. En cambio, cuando se encuentre en el listado de bienes y servicios, seguramente ahí tendría que emplear lo que es la subasta inversa, como combustibles, como productos de aceites, algunos productos alimenticios, etc. ¿Ya? Entonces, en el expediente de contratación tiene que estar el requerimiento, ¿no? Si está bajo estas situaciones o estos supuestos de procedimiento de selección o no. Ahora, el documento que aprueba el proceso de estandarización cuando corresponda. Esto es muy importante, porque miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, un momentito.
¿Qué pasa cuando la entidad requiere por la necesidad propia de la adquisición de algún repuesto, algún material o un equipo, estandarizar algo? Imaginemos, y cuándo, les voy a explicar cuándo procede una estandarización. Una estandarización va a proceder cuando nos da la imperiosa necesidad de contratar un bien con una determinada marca. ¿Qué quiere decir? Si yo como entidad tengo, por decir, ciertos equipos, ¿ya? Imaginemos que tenemos un centro de copiado marca Epson, por decir, ¿ya? Epson. Nosotros, para poder hacer el mantenimiento de esta máquina o este equipo operativo, nosotros requerimos comprar aquellos repuestos que sean de la marca Epson. Porque si no compramos de la marca Epson y compramos cualquier otro repuesto de otra marca, puede hacer que ocurra un desperfecto en la maquinaria, o puede ser que por esa inclusión o por esa instalación de este repuesto no compatible con esa máquina, pueda llevarla de repente a que tenga un deterioro, un mal uso, o de repente se malogre. Y por ende le hacemos un perjuicio económico al Estado. Entonces, en esas situaciones, es conveniente que la entidad haga un proceso de estandarización, de tal manera que garantice que este equipo, esta maquinaria, esté bien con esos insumos o esos repuestos que van a ser adquiridos, tenga un adecuado funcionamiento y no tenga un deterioro en su funcionamiento. ¿Me dejó entender? Entonces, cuando tengamos ese tipo de situaciones, es meritorio hacer un proceso de estandarización. Se hace un informe técnico legal donde se determina por un aspecto técnico el cumplimiento y la necesidad de estandarizar, porque si no se estandariza, se corre el riesgo de un desperfecto en la maquinaria o de repente el malogro íntegro de la maquinaria y en consecuencia un perjuicio económico. Pero no siempre se hace una estandarización, porque si no ahí estaríamos ya incidiendo en una señalización de marca, sino para ciertos casos, ¿no? Que sí meritúan. ¿Bien? Ahora, dentro del contenido del expediente de contratación también existe el informe técnico de evaluación de software conforme a la normativa de la materia cuando corresponda, ¿no? Cuando hay un software y que ese también tiene que tener complementariedad en cuanto a ese software, se hace un informe técnico de evaluación, al igual que la estandarización, para hacer la contratación de ese mismo. Después, el sustento del número máximo de consorciados de corresponder. Después, el estudio de mercado realizado y su actualización cuando corresponda. Recuerden que para la determinación del valor referencial vamos a ver que se hace un estudio de mercado y ese estudio de mercado se proyecta, ¿no?, a fin de la contratación. Ahora, cuando hay unos plazos que cuando es de bienes y servicios tienen que tener como máximo 3 meses posteriores a la aprobación del expediente de contratación, cuando son bienes y servicios. Una vez pasados los 3 meses, tiene que otra vez actualizarse el valor referencial. Ello también tiene que estar en el contenido del expediente de contratación. ¿Qué más tiene que haber en el resumen, el contenido del expediente de contratación? El resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo que llevado a cabo la institución a efectos de cómo es que se ha llevado la metodología para determinar el valor referencial, las fuentes que han sido adquiridas, de repente ha sido por valor histórico, por si hace, por cotizaciones, etc., ¿no? Eso va a ir incluido en el resumen ejecutivo. Después, ¿qué más va a estar el valor referencial? ¿No? ¿Cómo se determina el valor referencial?
¿Qué más va a ir en el contenido del expediente de contratación? La certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente. La certificación de crédito presupuestario es aquella que me determina que yo ya cuento con ese presupuesto para yo poder contratar el bien, el servicio o la ejecución de la obra. Sin embargo, la previsión presupuestal es aquella que yo prevengo un presupuesto para una contratación a futura que puede ser en el año siguiente. Por decir, si yo quiero realizar una contratación de la prestación de servicios de limpieza por 2 años, yo tendría que hacer una certificación de crédito presupuestario para el año fiscal de este año y una previsión para el siguiente año. De tal manera que lo hago conjuntamente ya para 2 años seguidos. Ahora, la opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo cuando corresponda. Si yo como entidad determiné que de repente la contratación sea por paquete, por lote o por tramo, también tengo que ir eso, tiene que estar refrendado en el contenido del expediente de contratación. La determinación de procedimiento de selección, el sistema de contratación, la determinación de procedimiento de selección, de qué forma ha sido determinado, qué correspondió, si correspondió hacer una adjudicación simplificada o un procedimiento de o una licitación pública o un concurso público o qué sé yo, ¿no? El sistema de contratación, si de repente el sistema de contratación fue a suma alzada, precios unitarios, modalidad mixta, precios tarifas, comisiones, etc. ¿Ya? Todo ello va a ir en el contenido del expediente de contratación. Básicamente son las actuaciones que se van realizando. La fórmula de reajuste será el caso, ¿no? Muchas veces en los combustibles, por decir que no hay una estandarización de precios en el mercado, siempre tienen una fórmula de reajuste de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, se hacen estos reajustes en la ejecución de contratos. Muchas veces el combustible se dispara o muchas veces el combustible baja. Esta fórmula de reajustes también se tiene que ir implementando a efectos de que quedan consignadas en el expediente de contratación. La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad cuando esta no existe y en caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública. Ahora es Invierte P, determinado con una ficha técnica. En el caso de modalidad mixta, debe cumplir con la exposición del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el caso que corresponda, como hemos dicho en el caso de Invierte P. ¿Ya? En el caso de obras contratadas bajo modalidad llave en mano, que cuenten con componente de equipamiento, las especificaciones técnicas y los equipos requeridos. Es decir, tenemos un expediente técnico en el cual se va a ejecutar la obra y a su vez también van a haber algunos componentes como equipamiento. Si por decir yo quiero la construcción de un hospital, voy a ver con equipos también que vaya con llave en mano, con de repente con ecógrafo, con resonador, magnético, con sala implementada quirúrgica, equipos de zonificación, etc. ¿No? Entonces tenemos que tener todo eso implementado en el contenido del expediente de contratación. Todas las actuaciones. Ahora, tenemos en el caso de ejecución de obra el sustento que debe proceder a efectuar la entrega parcial de terreno. Ese será el caso cuando, lo que pasa es que cuando hay una ejecución de obra, en una ejecución de obra puede darse el caso de que el inicio de la ejecución de obra se puede dar con la entrega parcial del terreno en el tramo que se va a realizar, a efectos que con la medida que vaya pasando el tiempo se puedan ir entregando otros tramos del terreno y cumplir con la ejecución de la obra. Y por último, otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación. Cualquier otra documentación, por ejemplo, si yo determiné inicialmente un comité de selección, el titular de la entidad, y este comité de selección, por cuestiones de régimen laboral o por ya dejar de elaborarle la entidad, este comité removido, entonces yo voy a tener básicamente una primera resolución de composición de un comité de selección y una segunda resolución donde hace
la modificación de los miembros del comité de selección. Esas otras cuestiones también tienen que ir de la mano, ¿no?, con el expediente de contratación. Antes de terminar, señores, ¿alguna consulta que quieran hacer? Antes de terminar, ¿alguna consulta que quieran hacer? ¿O seguimos? ¿Todo está claro? Sí. Bueno, vista que no hay consultas, al parecer todo está claro. Pablo dice sí. Bien. Ahora vamos a ver este requerimiento. Jaime Fernando también dice, ok. Ya. Vamos a ver el requerimiento y con esto nos vamos a quedar hasta la próxima sesión que tengamos para continuar. Bien, el requerimiento, como ya hemos dicho, ¿quién es el responsable? El responsable del requerimiento es el área usuaria. De requerir aquellos bienes, servicios u obras que van a estar orientados simplemente a cumplir las funciones de la entidad o las metas institucionales de la entidad. Entonces, el responsable directo del requerimiento es el área usuaria. Bien. Después vamos a ver otra particularidad. Posteriormente vamos a ver cuando de repente el área usuaria requiere de repente el apoyo de otra área competente para efectuar su requerimiento. Bien. Ahora, dentro del requerimiento van a ver las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico. ¿Qué van a contener aquellas especificaciones técnicas o términos de referencia o expediente técnico? Va a contener aquella descripción objetiva y precisar las características y o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que se debe ejecutar la contratación. En otras palabras, las especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico, señores, son aquellas particularidades técnicas, características técnicas, condiciones. Me dejo entender lo que yo quiero, las dimensiones, las cantidades, cuándo lo quiero, de qué forma lo quiero, ¿ya? El plazo de entrega de repente. Todo eso es una característica, especificación técnica. Si estoy hablando de un equipo, de repente su potencia, su magnitud, los componentes, los elementos accesorios de este equipo. Esas son las características técnicas, ¿ya? Si estoy hablando en términos de referencias, de repente, aquellas condiciones que se deben cumplir para el ejercicio de la prestación del servicio. ¿Ya? Si estoy hablando del expediente técnico, el detallado del expediente técnico, de repente, de las partidas, de las metas, de la ruta crítica, de los planos, etc. ¿Ya? Ahora, debe formularse buscando acceso en condiciones de igualdad en el proceso de contratación, sin crear obstáculos que perjudiquen la competencia. Quiere decir que cuando nosotros como área usuaria formulamos el requerimiento, señores, recuerdan que vimos en la clase anterior los principios. Debemos de formular aquellos requerimientos que no contemplen, por decir, barreras de acceso, que exista una libre participación entre los postores, que exista la competencia entre ellos, que se vea lo que es la vigencia tecnológica, el principio de vigencia. Entonces, todos los principios, por ello es que nosotros vimos primero los principios, para ver el adecuado desarrollo o la adecuada implementación de un requerimiento, que se tiene que buscar la igualdad en el proceso de la contratación, sin que se generen barreras de acceso y que por ende se perjudique la competencia de los participantes o postores o proveedores que participan en el proceso de la contratación, ¿ya? De tal manera que cuando nosotros formulamos el requerimiento no tienen que haber discriminaciones.
tenemos que aplicar los principios establecidos en el artículo 2 de la ley, que son principios básicos que regulan el proceso de la contratación pública. ¿Ya? Bien, entonces debemos de establecer de repente requerimiento con el principio de objetividad, razonabilidad, proporcionalidad. ¿Qué más el requerimiento? Debe incluir aquellas exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y sanitarias. Puede incluir requisitos de calificación y disposiciones de normas técnicas, siempre que aseguren cumplimiento de requisitos funcionales o técnicos. Que se verifique que se pueda acreditar el cumplimiento de una norma y que no contravengan con normas obligatorias. En otras palabras, cuando yo determino un requerimiento, señores, un requerimiento, yo tengo que estar de la mano, verificar si es que efectivamente este requerimiento tiene que ir con un cumplimiento obligatorio de una norma técnica o un reglamento técnico obligatorio. Por ejemplo, si yo quiero contratar la prestación del servicio de vigilancia y que los vigilantes cuenten con un armamento en su poder, yo como mínimo tengo que ver el reglamento técnico de que ellos utilicen la licencia para portar armas, que sea emitido por la DISCAM. ¿Me dejó entender? Entonces, cuando nosotros emitimos un requerimiento, tenemos que tener en cuenta aquellas normas técnicas, aquellos reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio. Si yo, por decir, quiero trasladar insumos químicos que eso puedan llevar o dejar poner en peligro la ciudadanía, pues tendré que tener un control o de repente una licencia de traslado de insumos químicos, ¿no? Conforme lo establece el reglamento técnico. O de repente, si yo quiero la adquisición de un insumo de alimenticio, yo debo tener o debe contar, en este caso, con el reglamento técnico de lo que es la Dirección General de Salud, lo que establece DIGESA, como, por ejemplo, la resolución sanitaria de planta de proveer o el registro sanitario del producto. Entonces, son reglamentos que yo tengo que prever antes de que yo emita un requerimiento y que tiene que tener un cumplimiento obligatorio al respecto. ¿Bien? Bien, señores, con esto hemos acabado esta sesión. Esperamos la próxima continuar con la tercera sesión y así sucesivamente. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo claro? Antes de retirarnos. Muy bien, Evelyn. Bien, Jorge. Muy bien, Rosa. Que tengan buenas noches. Pablo, Marco, Armando, Miguel. Buenas noches, Germán, Cecilia, Daniela. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no nadie ha hecho consultas? Ah, me imagino todo claro. Ya, Reusch. Bien, buenas noches.